Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y si no, tranquilos. Siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir, y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está asterisco que arde, asterisco un tema que nos tiene a todos, bueno, a muchos de nosotros con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la estrella turca que nos robó el corazón con sus papeles en series como Erkencikus o Habitación 309. Pero no vamos a hablar solo de sus éxitos, de sus hermosos vestidos o de sus novios, aunque bueno, un poquito sí. Hoy nos metemos en un asunto que generó mucho revuelo, un asunto de esos que, como decimos por aquí, levanta ampollas. Hoy vamos a analizar la reacción de Demet Özdemir ante un insulto, una situación que honestamente nadie esperaba. Y créanme, la respuesta fue asterisco interesante asterisco. ¿Listos para sumergirnos en el drama, en el chisme y en la reflexión? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se pierden ningún vídeo como este, donde analizamos las últimas noticias del mundo del entretenimiento, las reacciones de tus famosos favoritos y todo lo que necesitas saber para estar al día. Así que suscríbanse ya. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con Demet Özdemir y el insulto que lo cambió todo, ¿o no? La historia, como muchas buenas historias, comienza en las redes sociales. Instagram para ser exactos. Demet Özdemir, como cualquier otra celebridad, tiene una cuenta activa, donde comparte fotos de sus proyectos, de sus viajes, de sus looks, de su vida, bueno, de una versión curada de su vida. Un día, como cualquier otro, Demet publica una foto. Una foto normal, de esas que sube regularmente. No recuerdo exactamente qué foto era, pero imaginen una de esas fotos que le hacen parecer todavía más guapa de lo que ya es, una de esas fotos que te hacen suspirar y decir wow, Demet, qué hermosa. Y claro, en una foto como esa, las reacciones, los comentarios se disparan. Miles de likes, cientos de comentarios, la mayoría, por supuesto, positivos, halagadores, de fans que adoran a la actriz. Pero como siempre en este mundo digital, donde la libertad de expresión es a veces mal entendida y utilizada, no falta el asterisco jate asterisco, el crítico destructivo, el que se esconde detrás de una pantalla para soltar su veneno. Y en este caso, el veneno tomó la forma de un insulto. Y ahí es donde entra el insulto. El comentario que, a diferencia de la mayoría, no era un halago, ni una pregunta, ni una simple opinión. Era un insulto directo, personal, posiblemente ofensivo. No voy a repetir el insulto aquí, no quiero darle más eco ni legitimar ese tipo de comportamientos. Pero basta decir que fue un comentario malintencionado, con claras intenciones de hacer daño. Imaginen la crueldad condensada en un puñado de palabras, destilando odio y buscando herir. Es importante recordar que este tipo de comportamiento, el asterisco jat asterisco, es un problema real y presente en las redes sociales, y a menudo tiene consecuencias más allá de la pantalla. ¿Y cómo reaccionó Demet? Ahí es donde la cosa se pone asterisco interesante asterisco. Porque normalmente ante este tipo de situaciones, las celebridades tienen diferentes estrategias. Algunas optan por ignorar el comentario, haciendo como si no lo vieran. Es una estrategia válida, ya que a veces, la mejor forma de lidiar con el odio es no darle importancia. Ignorar es una forma de desarmar al agresor, negándole la satisfacción de la reacción que busca. Es una demostración de fortaleza, de no dejarse afectar por las palabras. Es decir, no me importa lo que pienses de mí. Otras, en cambio, deciden bloquear al usuario, eliminar el comentario y seguir adelante con sus vidas. También es una estrategia comprensible, sobre todo si el comentario es realmente agresivo o amenazante. El bloqueo es una forma de protegerse, de crear una barrera que impida que el odio se filtre en su espacio personal. Es una forma de decir, no quiero que esto entre en mi vida. Pero Demet Özdemir no hizo ninguna de esas dos cosas, al menos inicialmente. En lugar de ignorar o bloquear, Demet respondió. Y no solo respondió, sino que lo hizo de una forma que honestamente nadie esperaba. La respuesta de Demet fue algo así como, asterisco sorprendente asterisco. Fue una respuesta que demostró una madurez, una inteligencia y una capacidad de manejo de la situación que, a mi parecer,
es digna de admiración. En lugar de entrar en el juego del insulto, de la pelea, de la discusión, Demet optó por empatizar. Sí, escucharon bien, empatizar. En lugar de devolver el golpe, intentó comprender el origen de ese odio, de esa crítica destructiva. Y lo hizo de una forma sutil, elegante pero directa. Es importante destacar la valentía de Demet. Se enfrentó al odio no con más odio, sino con comprensión, con un intento de conectar con el ser humano detrás del insulto. Esto requiere un nivel de introspección y de control emocional que no todos poseen. No recuerdo las palabras exactas de su respuesta, pero la esencia era algo así: entiendo que tal vez estés pasando por un mal momento. Espero que todo mejore pronto. ¿Se imaginan? En lugar de contraatacar, Demet le deseó lo mejor a la persona que la había insultado. Piensen en la fuerza de esa respuesta. En lugar de alimentar la negatividad, ofreció compasión. En lugar de responder con ira, ofreció esperanza. La reacción, obviamente, fue inmediata. Los fans de Demet, que son legión, se volcaron en las redes sociales para defenderla y alabar su respuesta. Muchos destacaron su madurez, su elegancia, su capacidad de perdonar. Otros incluso llegaron a empatizar con el hate, entendiendo que detrás de ese insulto podía haber una persona con problemas, con frustraciones, con inseguridades. Se generó un debate en línea, un diálogo sobre la naturaleza del odio y la mejor manera de responder a él. La respuesta de Demet provocó una reflexión sobre la importancia de la empatía y la compasión en un mundo cada vez más polarizado. Y por supuesto, también hubo reacciones negativas. Algunos criticaron a Demet por no ser lo suficientemente dura, por no defenderse, por no ponerle los puntos al agresor. Es comprensible que algunos esperaran una reacción más agresiva, una defensa más vehemente. Sin embargo, es importante recordar que la forma en que respondemos a una situación es una elección personal, y no hay una respuesta correcta para todos los casos. La reacción de Demet, aunque inesperada, fue coherente con su personalidad y con su imagen pública. Pero la mayoría, la gran mayoría, aplaudió su respuesta. ¿Por qué la respuesta de Demet fue tan impactante? Pues, creo que hay varias razones. Primero, porque rompió con el esquema tradicional de respuesta ante el *hat* en redes sociales. Como les decía, la mayoría de las celebridades optan por ignorar, bloquear o, en el peor de los casos, responder con la misma agresividad. Demet, en cambio, eligió una vía diferente, la empatía. Y créanme, en un mundo tan polarizado como el nuestro, la empatía es un arma muy poderosa. La empatía nos permite ver el mundo desde la perspectiva del otro, comprender sus motivaciones y, en última instancia, conectar con ellos a un nivel más profundo. En un entorno donde la hostilidad es la norma, la empatía es un acto de rebeldía. Segundo, porque demostró una gran madurez emocional. Reaccionar con calma, con comprensión, ante un insulto no es fácil. Requiere un nivel de autoconocimiento y de control emocional que no todos tienen. Demet, en ese momento, demostró que, a pesar de su juventud, es una persona madura y resiliente. La madurez emocional es la capacidad de gestionar nuestras emociones de forma saludable, incluso en situaciones de estrés o conflicto. Implica ser conscientes de nuestras propias emociones y de cómo afectan a nuestro comportamiento, y ser capaces de regularlas de forma adecuada. La respuesta de Demet fue un ejemplo de madurez emocional en acción. Tercero, porque envió un mensaje muy claro a todos sus seguidores: la violencia, el odio y los insultos no son el camino. Que la empatía, la comprensión y el perdón son opciones válidas, incluso ante la adversidad. Y en un mundo donde el ciberacoso es un problema real y creciente, este mensaje es más importante que nunca. El ciberacoso tiene consecuencias devastadoras para las víctimas, que pueden sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso, en casos extremos, tendencias suicidas. El mensaje de Demet, de que la empatía es una forma de combatir el odio, es un mensaje de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con el hate? ¿Cambió su actitud? ¿Se arrepintió de su comentario? Pues, no lo sabemos. La verdad es que no sabemos qué pasó con la persona que insultó a Demet. Es posible que se haya sentido avergonzado, que haya reflexionado sobre su comportamiento, que haya aprendido una lección. O es posible que no. Lo cierto es que Demet no hizo ninguna otra referencia al tema. Siguió con su vida, con sus proyectos, con sus fans.
Y eso, creo yo, es lo más importante. No se dejó atrapar por la negatividad. No permitió que el odio la definiera. Lo que sí sabemos es que la reacción de Demet Özdemir ante el insulto generó un impacto significativo. Generó debate, reflexión, y sobre todo, admiración. Demostró que a veces, la respuesta más inesperada es la más efectiva. Y que la empatía, en un mundo lleno de odio, puede ser una herramienta poderosa para el cambio. Pero, ¿es perfecta la reacción de Demet? ¿Deberíamos todos seguir su ejemplo? Pues, como siempre, la respuesta no es tan sencilla. Por un lado, la respuesta de Demet es admirable. Demuestra una gran madurez, una gran inteligencia emocional y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. En un mundo o donde el odio parece ser la norma, su actitud es un ejemplo de esperanza. Es fácil perderse en la negatividad, en la rabia, en el deseo de venganza. La respuesta de Demet nos recuerda que hay otras opciones, que la compasión es posible, incluso ante la hostilidad. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que no todas las situaciones son iguales. No todos los insultos son iguales. Y no todos los haters son iguales. A veces responder con empatía puede ser contraproducente. Puede animar al agresor a seguir con sus ataques. Puede hacer que se sienta impune. En algunos casos, la mejor respuesta es ignorar. En otros, es bloquear. En algunos incluso, es denunciar. Lo importante es saber evaluar la situación, entender al agresor y decidir la mejor estrategia para protegerse. Hay que tener en cuenta que la empatía no es una solución mágica para todos los problemas. No siempre es la respuesta correcta. A veces es necesario establecer límites claros, defenderse y protegerse de la agresión. Es importante recordar que el bienestar personal es una prioridad. No debemos sentirnos obligados a perdonar o comprender a quienes nos hacen daño. En el caso de Demet, creo que su reacción fue acertada. Fue una respuesta que se ajustó a su personalidad, a su imagen pública y a la situación concreta. Pero no podemos generalizar. No podemos decir que la empatía es la única respuesta válida ante el *hat*. Cada individuo, cada situación, es diferente. Lo que funciona para una persona en un momento determinado, puede no funcionar para otra persona en otro momento. Lo que sí podemos decir es que la respuesta de Demet Özdemir nos enseñó algo muy importante, que el odio no siempre se combate con odio. Que a veces, la mejor forma de desarmar a un agresor es responder con compasión. Y que en última instancia, el respeto y la empatía son las armas más poderosas que tenemos para construir un mundo mejor. Pero la historia no termina ahí. Después de la respuesta inicial de Demet, la situación evolucionó. Se generaron debates en las redes sociales, artículos en medios de comunicación y análisis en canales como el nuestro. La respuesta de Demet se convirtió en un tema de conversación recurrente, un ejemplo a seguir para algunos, un debate para otros. En medio de todo este revuelo, Demet continuó con su vida. Siguió trabajando en sus proyectos, interactuando con sus fans y compartiendo momentos de su vida en redes sociales. No se dejó consumir por la negatividad ni por el odio. Mantuvo su postura, su actitud positiva y su enfoque en lo que realmente importa, su trabajo, su familia y sus amigos. La actitud de Demet después de la respuesta al insulto fue otro ejemplo de madurez y resiliencia. No se aferró al drama, ni se dejó llevar por la controversia. Simplemente siguió adelante demostrando que la vida continúa y que el odio no tiene por qué definirnos. La reacción de Demet también generó un debate más amplio sobre el papel de las celebridades en las redes sociales. ¿Tienen las celebridades la responsabilidad de responder a los insultos y al *hat*? ¿O tienen el derecho de ignorar, bloquear o simplemente no participar en ese tipo de interacciones? No hay una respuesta fácil a estas preguntas. Cada celebridad tiene su propia personalidad, su propia forma de ser y su propia estrategia para lidiar con el acoso y la negatividad en línea. En el caso de Demet, su respuesta fue un ejemplo de cómo una celebridad puede usar su plataforma para promover la empatía y la compasión. Demostró que es posible responder al odio con amabilidad y que a veces, esa es la respuesta más efectiva. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como cualquier otro. Tienen sentimientos, emociones y a menudo, son vulnerables al acoso y a la negatividad en línea.
La empatía que Demet demostró ante el insulto es algo que todos podemos aprender a aplicar en nuestras vidas. La empatía nos permite entender a los demás, ponernos en su lugar y responder con compasión. Es importante destacar la importancia de la salud mental en este contexto. El acoso y el *hat* en línea pueden tener un impacto devastador en la salud mental de las víctimas. La ansiedad, la depresión y la baja autoestima son solo algunas de las consecuencias posibles. Es fundamental que las personas que sufren acoso en línea busquen ayuda profesional, hablen con sus seres queridos y busquen apoyo en sus comunidades. La respuesta de Demet Özdemir ante el insulto es un ejemplo de cómo la empatía puede ser una herramienta poderosa para el cambio. Es un mensaje de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. Nos recuerda que la compasión y el respeto son las armas más poderosas que tenemos para construir un mundo mejor. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante el odio y la negatividad, y a considerar la posibilidad de responder con compasión y comprensión. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante esas situaciones que se nos presentan. Podemos elegir responder con odio o podemos elegir responder con empatía. Podemos elegir perpetuar el ciclo de la negatividad o podemos elegir romperlo. La elección es nuestra. En resumen, la historia de Demet Özdemir y el insulto en redes sociales es una historia de valentía, madurez y empatía. Nos enseña que el odio no siempre se combate con odio, y que la compasión puede ser una herramienta poderosa para el cambio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante la negatividad y a considerar la posibilidad de responder con amabilidad y comprensión. La historia de Demet también nos recuerda la importancia de proteger nuestra salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Nos muestra que las celebridades son seres humanos como cualquier otro, y que también pueden ser vulnerables al acoso y a la negatividad en línea. La reacción de Demet es un ejemplo de cómo una celebridad puede usar su plataforma para promover la empatía y la compasión. Nos muestra que es posible responder al odio con amabilidad y que a veces, esa es la respuesta más efectiva. En un mundo donde el odio parece ser la norma, la actitud de Demet es un ejemplo de esperanza. Es un recordatorio de que la compasión y el respeto son las armas más poderosas que tenemos para construir un mundo mejor. Así que, amigos, ¿qué les pareció la historia de Demet y el insulto? ¿Qué opinan de su reacción? ¿Creen que fue la mejor opción? ¿O hubieran reaccionado de forma diferente? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme qué piensan, qué sienten y qué aprendieron de esta historia. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Ya saben, es gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así estarán al día con todas las noticias del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y que tengan un día maravilloso. Un abrazo gigante.